Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Debate en Sudaca, Perú. Los saluda Josefina Townsend junto con Fátima Toche y Carlos León Moya. Participamos en este podcast. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Fátima. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del paro de 48 horas en el Cusco, de la propuesta de castración química para violadores de menores hecha por el gobierno, las reacciones políticas que hay en el Congreso y también, por supuesto, del cambio radical que prometió el gobierno en un gabinete y cuándo se va a dar y cuándo se va a citar al Acuerdo Nacional. Y 3 años después de la muerte del expresidente Alan García, ¿qué queda del APRA o dónde están los apristas que no han estado en estas manifestaciones pidiendo la vacancia presidencial? Comenzamos con nuestro corresponsal en el Cusco, Carlos León Moya. Carlos, tú estás en el Cusco, si ya es un programa entonces de entrevistas, pero en todo caso, dinos cómo se está viviendo el paro ahí, que ha parado realmente el Cusco. Sí, es un paro bastante contundente. Si uno sale, yo fui a mediodía como reportero, pero en realidad fue a cobrar espinaca. Entonces iba a cobrar espinaca y pollo y me di cuenta que todo estaba, imaginé, pero bueno, fue más duro, todo está cerrado, ¿no? Las bodegas están abiertas, pero no hay transporte público, apenas hay taxis. De cuando en cuando no pasa algunos motorizados policiales. Hay mucha presencia policial, pero en general es un paro tan contundente como pacífico. Claro, el tema es que no solamente se interrumpe el tránsito, en este caso que son para transportistas, sino que se suman también, por ejemplo, comerciantes. Los mercados han acatado el paro de 2 días. Entonces, ni hoy ni mañana voy a tener que no comer pollo congelado. Te va a decir Algunos el premier que comas pescado. Sí, me va que como un pescado alemán me va a decir el premio, ¿no? En algunos centros comerciales también. Igual, digo, es lo que hace recordar ahora que estaba paseando por acá, lo más alegres son los perros y los ciclistas, ¿no? Tienen el camino libre, pero da la impresión de estar en esos días de pandemia del 2020, abril, mayo, ¿no? Que, digamos, no hay autos, hay policías. Esa es una sensación que uno tiene si lo ve desde fuera. Ahora, igual, fueron hace 48 horas, el paro paró, valga la cacofonía, fue por Semana Santa, ¿no? El paro estaba la semana pasada, llegó Semana Santa termina siempre parando absolutamente todo, incluso los paros, y no se ha retomado ahora con la semana laboral. Creo que la contundencia es lo más notorio. Si uno es de Lima y mira estos paros y dice, en Lima esto nunca pasa. Bueno, en Lima esto pasa hace muchísimos años, ¿no? Cuando hay un paro de la CGTP, cuando había, paraba un pedacito del centro de Lima, ¿no? No, acá es para la ciudad entera, sí termina parando por unas buenas horas. El paro se supone que era hasta mañana, seguramente mañana en la tarde recuperará cierta normalidad. Ahora yo voy a salir en un ratito a ver cómo va, pero la contundencia me parece que es lo más significativo. Y una ciudad tan turística como el Cusco, ¿cómo se está afectando, cómo están afectados los viajeros? Bueno, no estoy en el centro mismo, pero intuyo que lo que hacen los turistas es finalmente no un paro de transportistas, bueno, en un caso como un paro como este, no hay transporte público, pero estás en el centro y eres turista, caminas, ¿no? Caminas, Caminas. paseas, no puedes entrar necesariamente a algunos lugares, ¿no? Pero es una ciudad que puedes por momentos visitarla caminando, ¿no? Entonces, creo que ahí es una desventaja, pero no tanta, pero claro, para aquellos que viven del comercio mismo, ¿no? Sí debe ser, a ellos sí la afectación debe ser bastante más significativa, porque no, el consumo se reduce finalmente, muchas tiendas terminan cerrando. ¿Y qué propondrán nuevamente hacer una reunión del Consejo de Ministros como estrategia para poner paños fríos? Porque no veo mayor propuesta o estrategia para atender estos reclamos sociales. Lo que yo no he visto es si esto sigue siendo se ha vuelto localizado, porque es un paro de transportistas nacional, ¿no? Y al final, el único, no sé en qué otra región del país se mantiene el paro de transportistas. Cusco tiene quizás la particularidad que tiene todavía, a diferencia de otras regiones, cierta densidad organizacional que hace que pueda hacer un paro y que sea efectivo,
¿no? En Lima no se puede, es más difícil. En Lima paras una carretera nomás, ¿no? O sea, Sí. con lo que te da para carretera central, a veces, por ejemplo, carretera central, vas y la paras, pero no paras más allá. Pero Sí, yo no sé si otras regiones tengan esta fuerza. Bueno, Junín la tuvo, ¿no? Unila la tuvo. Junín la Ahora tuvo. están, por ejemplo, desde el gobierno de Perú Libre diciendo que este es un paro por la nueva constitución. Y viendo algunas fotos del paro, videos del paro, hay letreros, carteles que dicen nueva constitución al lado de uno que dice fuera Castillo. Entonces, Sí, porque ¿no? finalmente en ese tipo de cosas puedes tener propuestas abiertamente contradictorias a la vez, ¿no? Mm. La gente se moviliza y no necesariamente una plataforma Una conjunta bandera donde todos política, piensan lo claro. mismo. Son banderas, son reivindicaciones particulares, no responden a un partido político Claro. como sería la visión de muchos partidos, ¿no? Y también ha sido escenario para que el premier, el primer ministro Aníbal Torres vuelva a mencionar a Adolfo Hitler. Ahora dice que no toda persona es totalmente mala ni totalmente buena, y por su cita a Hitler, y que él lo que está tratando de hacer es ir contra los monopolios, oligopolios, entonces más o menos por lo que está diciendo es tampoco hay empresarios totalmente buenos ni totalmente malos, ¿no? Y en medio de todo esto está la propuesta del presidente que ha salido a decir que hay sobre casos trágicos de violaciones de niños, de niñas, ¿no? Que dice que hay un clamor popular que no le den la espalda a esta propuesta de castración química que está presentando el gobierno, ¿no? Esto lo va a discutir el Consejo de Ministros, ha dicho el ministro de Justicia, el ministro del Interior ha dicho que esto todavía está en evaluación, y a la hora de postular esta propuesta, el presidente ha dicho que reafirma la decisión de continuar trabajando honestamente por el Perú, de ofrecer mejores servicios y tender puentes al diálogo con la sociedad civil para lograr la gobernabilidad del país. Entonces volvemos a el anuncio de esta reunión del Acuerdo Nacional, donde supuestamente iba a haber cambios que ha sido recibido con escepticismo, pero que no se convocó inmediatamente por la Semana Santa, y tampoco se convoca esta semana porque están en semana de representación los parlamentarios. Entonces, mientras, al parecer están tratando de sumar tiempo, apoyo político con este proyecto, ya tenía una respuesta de parte, por ejemplo, del congresista Cueto, que dice que no, pena de muerte, y de Acción Popular, que dice, no, nosotros ya hemos presentado un proyecto en el 2016 y no nos hicieron caso, lo volvemos a presentar. Entonces, si un tema tan sensible, tan duro, tan triste como es el de la violación de menores se dan estas posiciones, es bien difícil pensar que se puede llegar a haber un acuerdo en el Acuerdo Nacional. Sí, increíble, ¿no? Y sí concuerdo con el presidente en que es un clamor popular, y si han podido ver, no lo sé, las estadísticas que sacó el Comercio ayer: 15 niños o niñas, adolescentes, son víctimas de abuso sexual diariamente en el Perú. Entonces, yo creo que sí, un clamor popular, lo viene siendo hace mucho tiempo, solo que tiene que pasar un caso así de terrible y emblemático para que vuelva al debate público este tipo de problemática. Y más despropósito que la pena de muerte que hablábamos la semana pasada es la castración química. Primero porque de preventivo no tiene nada. La castración química se hace y se aplican estas inyecciones o medicamentos a violadores que ya han sido detenidos. Y tú puedes controlar ese tratamiento, porque es un tratamiento que se hace periódicamente o mensual o trimestralmente, mientras esté detenido. Más allá de eso, no tienes cómo asegurar que esta persona siga tomando las pastillas o aplicándose las inyecciones, que son carísimas además, ¿no? Teniendo en cuenta que un porcentaje altísimo de la población carcelaria está allí por abuso sexual. Decían 10.000 personas o algo así. Entonces es populista, es inviable, es inefectivo, ¿no? Cuando este gobierno, no solo, sino gobiernos anteriores, ni siquiera han sido capaces de poner plenamente operativo el registro de agresores sexuales, donde podrías ver si tu pareja o alguien con quien te quieres vincular, que quieres contratar, ha sido sentenciado por abuso sexual.
y tantas otras alternativas como reformas pues, en el Poder Judicial para que no se sigan negociando las sentencias de abuso sexual a menores, ¿no? Por plata, como la mafia de los cuellos blancos y demás. Sí, Es decir, cómo no. hay cantidad de, o lo que decíamos, ¿no? La educación con enfoque de género, la educación sexual integral, para estar arranchándote propuestas que en realidad no sirven para nada. Sí, una opinión impopular, pero que en realidad es... Estoy citando las cifras de memoria, pero que tiene mucho sentido. Es cuando yo recuerdo mucho el censo penitenciario del año 2017, que lo ordenó Marisol Pérez Tello cuando era ministra de Justicia, y sobre la población penitenciaria, cito memoria, estoy errado con los datos, pero más o menos la proporción es fiable. 72.000 presos habían en el Perú para ese entonces, de terrorismo, que era como el delito que causaba más pánico, ¿no? Y tú decías, ¿qué hacemos con los presos? Eran 400 por terrorismo, viejitos además. La principal tasa de presos era delictiva, secuestradores y rateros principalmente, ladrones. Y en la segunda era de violación, eran 10.000 presos. Entonces era, si tú mirabas la población penitenciaria, el Perú era un país de asaltantes y de violadores, era Violadores, 10.000. sí. Es uno de 7. Y luego cuando ves el detalle de los delitos, bueno, digamos, yo no soy un especialista en el tema, entonces cuando ves el detalle de los delitos, dices, caramba, ¿no? Y la gran proporción eran de violaciones o intentos de violación de familiares, ¿no? O sea, una gran proporción eran En la casa. familiares directos o dentro de casa. Entonces, Sí. siempre cuando, entonces, y lo que ahora justo también en la mañana, mientras escuchaba noticias al respecto, era, todas las medidas siempre son, bueno, ¿qué hacemos con la persona que ya violó? Y es como, aguanta. Me parece que está bien las medidas punitivas, y en ese caso la castración química me parece también bastante discutible porque hay que ver su efectividad, pero no he escuchado absolutamente nada sobre las medidas preventivas, que son efectivamente más difíciles, más gaseosas, e inclusive que pueden generar más debate, ¿no? Porque, como en temas con el enfoque de género, me han pasado 4 días y ninguna medida preventiva. No, Todo es, ¿qué hacemos con la persona una vez sí. que comete el delito? Y antes nadie ha hablado de eso. Y No. eso me parece claro, eso también es, así como cuando hablan de medidas punitivas siempre desaparece a los 3 o 4 días, nunca salen las medidas preventivas porque no son populares de hablar. Y al final, ¿no? Terminamos en el mismo hoyo. Sí, era una propuesta que tenía hace mucho tiempo ya Monseñor Bambarén, la castración química. Y esto que se sigue igual, y las medidas preventivas también pasan por un poder judicial eficiente y no corrupto, ¿no? Recordemos que hasta ahora el juez Inostroza o ex juez Inostroza sigue sin ser extraditado, ¿no? Y creo que lo que justamente provocó tanto rechazo y tanta indignación en el caso de los cuellos blancos fue esa frase, ¿no? Que él usó, ¿no? Sobre el violador, ¿no? Entonces creo que sí es un tema que moviliza, es cierto, y que es un clamor popular, pero que claro, responderlo con cuestiones como la pena de muerte, bueno, es algo pues que es bastante populista, ¿no? Y recordemos que esa fue una propuesta de Alan García, ni bien llegó al poder por segunda vez, ¿no? Pero que luego tuvo que dejar y ya no insistió, ¿no? Y hablando sobre García, se cumplen 3 años de su suicidio, y la pregunta sería en ese momento, bueno, ¿qué queda del APRA? Son ya 2 periodos legislativos sin presencia de bancada aprista en el legislativo. Ya no tanto qué pasó con el APRA oficial, que ya sabemos que no tiene al parecer inscripción, sino qué pasó con las personas que votaban por el APRA. Un momento se dividió el país en 2 tercios, y un tercio era aprista, incluso se hablaba del país dividido entre apristas y antiapristas, como ahora se puede decir, un momento dado fue el antifujimorismo. En fin, ¿dónde creen que esos votantes están en este momento? Yo creo que un núcleo está ahora o simpatiza o votaría por Renovación Popular, ¿ya? Sí. Pero creo que podríamos calificar a dónde está el APRA en ese grupo anticaviar, entre comillas anticaviar, que pudiera estar desperdigado en distintos partidos. Pero particularmente yo lo veo ahí, pero con esta ausencia yo creo que Renovación Popular puede sacar provecho de esa militancia, por lo menos de alguna, ¿no? No, simpatía, pero es peculiar, ¿no? Porque precisamente si de alguien podría estar cerca siendo una izquierda democrática, como se calificaba la izquierda, una socialdemocracia, esté cerca
No de los caviares, aunque claro, con la distinción de que, a diferencia de los caviares, quizás el APRA en su momento fue muy crítica de Moscú bueno, y de Washington, pero podría estar más bien más cerca de los caviares, no de Renovación. O sea, se ha ido casi a la coordinadora republicana. Sí, Así y es. se ha vuelto como una especie de reflejo de Jorge del Castillo por momentos. Sí, pero digamos, el mediados 90 el voto del APRA el año 95 cuando Jorge Castillo se presenta en la presidencia, fue 4,5% más o menos, ¿no? O sea, Mm. digamos, en la etapa más, quizá un poco menos, pero digamos, en la etapa más dura, en los 90 cuando los partidos ya habían perdido peso en el Perú, la izquierda estaba devastada, etc., Fujimori estaba pletórico, y el APRA todavía sacaba un 3, 4%, ¿no? De voto duro. Quizá el voto duro empieza. Es cierto que luego, cuando llega Alan García, ¿no? Remonta y se catapulta y saca un porcentaje importante, pero quizá ese voto duro aprista, ese voto duro que va contra todo, marca la estrella, es el voto de las últimas elecciones del año 2020, ¿no? Que fue alrededor de 3%. Casi, Qué casi daño partido eso. morado, ¿no? Marca la Este, estrella en 3%. Sí, que es, o sea, que a pesar de todo lo que ha pasado, muerte de la García, ausencia, renovación de liderazgos, tiene liderazgos antiguos, vetusos, que son vistos como parte de la vieja clase política, Sí. y sus liderazgos nuevos son inexistentes, ¿no? O tienen la atracción de una col. Entonces, se queda con eso, digamos, creo que hay un tema que es más, uno es ideológico, ¿no? Creo que sí se fue muy a la derecha, muy pro-establishment, muy Sí, parte del como que dijo, establishment. yo tuve este gobierno, me peleé con todo el establishment, ahora por favor, yo regreso y me amisto con todos ustedes, pero ya al extremo, ¿no? Sí, e incluso creo que, de hecho, el último Alan García de 2016 ya no tenía ni la plasticidad, No, ni el talento que tenía para ubicarse políticamente, se le había perdido y apagado, ¿no? Ese Alan en 2016 era trágico, sí, su campaña fue muy mala, ¿no? No es mala. ese Alan 2001, 2006, ¿no? Que sabía cómo ubicarse, que hacía cosas que pueden haber sido vistas como ridículas, como bailar cumbia, pero que funcionaban, ¿no? Y Sí. como que terminaban conectando, finalmente. No tiene eso, no tiene y tampoco tiene ningún líder, ¿no? ¿Cuál es la nueva cara del APRA que... Nidia eh, Vilches. claro, Nidia Vilches, ¿no? Que además tiene como 15 años en la palestra pública y nuevamente tampoco que genere mucha atención. Ahí dice, ay, qué bien, voy a escuchar hoy a Nidia Vilches, qué Salvo emoción. cuando se tira al piso, cuando se tira al piso. Ahora, no, que además acusaron de violencia de género porque se burlaron de Nidia Vilches en el suelo. Pero no, no tiene, pues, ¿no? O sea, Nidia Vilches, la familia Alan García, los jóvenes que en algún momento fueron apareciendo del APRA, que a mí me parecía que era una buena idea, ¿no? Sí, Por alguna razón claro. no aparecen, ¿no? Yo lo quiero, son mis amigos, pero no aparecen. Entonces, No, no entiendo, ¿no? No, no, Y no son tienen. bastantes, ¿ah? O sea, pero, en los 40, en sus 40 hay, yo conozco bastante hombres Claro. y mujeres apristas ahí, pero no sé, les habrán puesto un techo ahí porque no veo que ¿y hayan por podido qué? escalar ni siquiera dentro del partido, ¿no? Y son los que votan por renovación? O están casi, Algunos sí, no les necesita eso, algunos ¿no? sí, Sí. Y algunos sí, yo creo. O sea, son pero del bloque anticaviar, sí, casi todos, hay excepciones, creo, pero dentro del bloque anticaviar, creo que se ven más representados en Renovación Popular. Parece increíble, pero sí. Qué ironía. yo creo que ese anticaviarismo surgido por, digamos, como reacción al ataque, según ellos, a Alan García, también les reduce mucho, ¿no? Porque, digamos, el bando anticaviar ya está bien poblado por la derecha. Sí, ya Entonces, estamos ocupados por la tenemos la ultraderecha. derecha, entonces por la izquierda está Vladimir Cerrón, por la derecha está todos se pegan a ellos, se Claro. plegan, perdón, y también se pegan. Entonces, Sí. ¿no? Ese anticaviarismo creo que los termina automarginando también. Y, y nuevamente, pero ahí y yo también diría, ¿y con quién salen de eso, no? ¿Quién es el líder? La cara pública que los puede ayudar a salir de eso, yo no encuentro. No lo encuentro. Y esta frase que siempre se usó, el partido más organizado, hace mucho tiempo que dejó de ser un partido organizado. Era el partido de una persona, ¿no? El partido era Alan García el que organizaba ese partido.
Sí. Yo creo que hace tiempo que dejó de ser un partido. Tan es así que ni siquiera pudieron meter los planillones de sus candidatos en las Claro. últimas elecciones. No, ¿Cómo puedes que llamar a los eso un mismos partido organizado candidatos, si no puede ni siquiera así organizar tu es, inscripción? así es, así es. Tanto es así que los mismos, a Carla García salió a criticar a la dirigencia y otras personas porque ni siquiera pudieron hacer eso. Claro. Fue un autosabotaje además, ¿no? O sea, entre ellos se sabotean, es una maravilla. Parece ser, ¿no? Que parecen de izquierda. Sí, es, en eso se tienen como todavía les queda el cierto izquierdismo. Sí, Sí, pues, y eso es lo que siempre criticaba el APRA de los rabanitos, ¿no? Sí, claro. que se iban No, dividiendo y dividiendo. sí, ni nivel de organización les queda mucho, ¿no? O sea, era, ¿no? Siempre lo más organizado del país es el APRA y ahora es, No, ¿no? no pueden Ya- organizarse ni para inscribirse, sí. Que claro, no es una Así buena es. noticia que no existan partidos, pero bueno, este es el caso de uno de ellos. Sí, y miren, siendo ya lunes que estamos 18, todavía no se sabe nada de los cambios radicales ni del nuevo gabinete. Ya yo creo que es otra mesida, no sé si me equivoqué, pero mientras más días pasan, más se enfría la cosa, menos incentivo hay al cambio, creo yo. Ese es el momento en que yo siempre me gusta apostar, ¿no? Porque ya como todo es impredecible, ya apuestas. Ya hasta el viernes no hay gabinete, ¿cuánto? Un pollo ya. Ahí es cuando yo convoco a mis amigos para apostar, de verdad. Porque ya no sabes, pues, ¿no? Yo tampoco creo que vaya a haber mucho cambio, pero como todo es impredecible, quién sabe. Pero yo Todo también puede creo, suceder, claro, sí. pero yo tiendo a pensar también que no va a pasar nada, ¿no? Yo prefiero esperar a ver que si finalmente se llega siquiera a convocar el acuerdo nacional. Eso, eso. Bueno, Sí, pasamos ya los 20 minutos de su atención. Muchas gracias, Fátima, Carlos, con ustedes. Hasta mañana. uy, verdad, hasta mañana. Sí, nos vemos mañana ya. Adiós la Semana Santa, por fin. Chao.